Rápidamente, el pulmón es una bomba de baja presión, a diferencia del corazón. Y lo que mueve es aire, un conjunto de gases. Para poder llegar a extraer de ese conjunto de gases llamado aire el oxígeno que pueda llegar a penetrar desde los alvéolos hasta la sangre, en esto que llamamos la difusión alvéolo capilar, y también para que el dióxido de carbono producido en los tejidos pueda salir de la sangre al alvéolo y ser transportado hacia el exterior. Por ende, necesita un funcionamiento permanente de entrada y salida. La diferencia con el corazón es que la entrada y la salida están en el mismo tubo. También el corazón funciona de una manera distinta, acepta por un lado y saca sangre por otro. Pero bueno, por supuesto, para mover aire se necesita mucho menos presión. Ustedes ya estuvieron viendo en física estas leyes de la presión, la resistencia y el flujo. Y para lograr un flujo relativamente importante no se necesita mucha diferencia de presión porque la resistencia es baja, porque es aire y el aire tiene menos viscosidad. Se mueve el aire y la bomba logra movimiento de forma muy diferente al cuerpo, porque el corazón tiene el mecanismo muscular dentro del mismo aparato, o sea, el corazón es un órgano muscular de por sí. En cambio, en el pulmón no hay músculos. Eso lo torna un sistema de bombeo bastante frío, sin trabajo casi, dentro de lo que es el pulmón. Lo que se mueve son los músculos que están por fuera de la caja torácica, o en la caja torácica, y ustedes saben anatómicamente, si bien no me corresponde, que el pulmón está adentro de una cavidad torácica y separado del tórax a través de una subcavidad, que es la cavidad pleural, que tiene, por supuesto, hojas para la fricción, y que tiene una pequeña cantidad de líquido mínimo. Los músculos que se utilizan para poder generar un cambio de presión, generan un cambio de presión dentro de la cavidad pleural, y eso después genera un cambio de presión en el pulmón. Ahora lo vamos a entender mejor en un sistema de gráfico, pero básicamente el hecho de ampliar la caja genera una diferencia de presión negativa, es decir, disminuye la presión dentro de la pleura y eso permite al pulmón expandirse. Para ampliar la caja en un movimiento que llamamos inspiración, o sea, esto, necesitamos músculos que están acá. El músculo inspiratorio nombrado, el principal es el diafragma, que tiene una forma de cúpula o de campana que cuando se contrae se acorta y se aplana, dándole, al irse para abajo, más espacio vertical al tórax. Lo amplifica de esta manera, o sea, así. También se utiliza un grupo de músculos que se llaman intercostales externos, y después, si hay que usar una maniobra que llamamos forzada, o sea, una inspiración un poquito más amplia, se utilizan algunos músculos que pueden traccionar la caja hacia arriba, por ejemplo el esternocleidomastoideo, los escalenos, esperen que la flecha ¿ya alcanzan a ver la flecha? Los músculos esternocleidomastoideos, escalenos y los pectorales, lo que logran es ampliar el diámetro vertical también, pero hacia arriba. O sea, el diafragma puede permitir una ampliación del diámetro vertical hacia abajo, los esternocleidomastoideos y todo pueden traccionar hacia arriba la caja torácica de modo de ampliar así, y después los intercostales externos pueden amplificar la caja de esta manera. Ahora vamos a ver cómo en esta imagen, haciendo que las costillas se desplacen de esta manera, estando en la posición original así. Cuando los músculos intercostales externos se contraen, suben las costillas haciendo esto, y eso permite amplificar el diámetro horizontal. El ejemplo acá de la gasa del balde está bueno, que es prácticamente la misma forma en la que se mueve una costilla. Y la forma en que un intercostal externo puede lograr que la costilla de abajo suba tiene que ver con su forma de inserción.
intercostales externos son los que ustedes comen en la vaca, intercostales, son los que ustedes comen en el asado, ¿no? En la costilla, son los que están entre las costillas, por eso no lo indica. Y tienen disposiciones muy distintas. Siempre los externos se fijan arriba, en la costilla de arriba, más cerca del eje de giro, y abajo más lejos. Y los internos hacen el trabajo inverso, se localizan con la costilla superior más lejos del punto de giro y en la costilla inferior más cerca. Por lo tanto, la contracción de esto, que es el intercostal externo, va a hacer girar a la costilla que tenga su punto de apoyo en el músculo más alejado. O sea, si la fuerza que se hace de tracción cuando se contrae el músculo es idéntica acá que acá, la costilla que se va a mover es esta y esta se va a mover menos. ¿Por qué? Porque a igual fuerza, mientras estemos en puntos de apoyo más lejanos, logramos mayor giro. Este es el principio por el que funciona la pinza, que ustedes le llaman principio de palanca, ¿no? Mientras más alejados se pongan del punto de giro, la misma fuerza les permite hacer mucho más giro. ¿Es así o no es así? En física se llama momento de una fuerza, fuerza por distancia. Entonces, la que va a lograr moverse con el intercostal externo es la costilla de abajo, para arriba, va a subir. Y los internos, ¿qué creen que van a hacer con las costillas? Las de arriba van a hacer ¿qué movimiento? Hacia abajo. Por eso los intercostales internos figuran dentro de los músculos expiratorios, junto con los abdominales. Solo en maniobras forzadas del aparato en respiraciones, nosotros llamamos respiraciones habituales o comunes, o tiene un nombre mucho más científico que es corrientes. Pasa. Justo ya te estaba observando. Pero no hace falta correr. Le llamamos corrientes a las respiraciones tranquilas que ustedes estaban haciendo hasta ahora. Son respiraciones involuntarias y que logran un determinado volumen muy pequeño, que vamos a ver, se llama volumen corriente. Esas respiraciones tranquilas no usan músculos inspiratorios, expiratorios, solo músculos inspiratorios, o sea, solo diafragma, intercostales externos. Eso permite amplificar la caja un poco, ni siquiera se usan los pectorales ni los esternocleidomastoides, y después la expiración es pasiva, de la misma fuerza de retracción elástica, pero vamos a ver, vuelve el pulmón a su forma, logrando la expiración. Si nosotros tenemos que hacer una expiración forzada, como esto, soplar, por ejemplo, para ver un poco más de ahí los intercostales internos bajan las costillas, haciendo esto, y los abdominales se comprimen de modo de que la presión adentro del abdomen aumente para llevar el diafragma más arriba. ¿Estamos? Bien, señorita. ¿Puedes volver a repetir, por favor, eso de que cuando el punto fijo está más alejado se mantiene? Sí. ¿Por qué cuando se contrae el externo, las costillas suben? Porque esta misma fuerza de acá y acá, que acá, aplicada en el punto de arriba, genera muy poco giro. Es como si vos agarrás la pinza de cerquita del tornillo. No podés casi girar con la misma fuerza, más lejos gira. Entonces, el de la costilla de abajo es siempre la que más se mueve. Obviamente habrá otro intercostal externo acá y otro acá. Y siempre las de abajo se van a mover más que las de arriba y el movimiento va a ser hacia arriba. También acá hay una tracción hacia abajo para que no suba, pero acá va a haber otro externo que va a estar inserto acá y lo va a traccionar también mucho más que el efecto del músculo. Siempre mientras más lejos esté, va a aprovechar la fuerza. Están cruzados. Incluso si alguna vez anatómicamente pueden ver un corte asado, se van a dar cuenta que las fibras están cruzadas. Realmente uno lo come y no mira las fibras. Definiciones para entender el ciclo cardíaco, ¿se acuerdan? Un Bolonqui. Bueno, el ciclo respiratorio es muy duro, pero hay que saber algunas definiciones previas. Por ejemplo, esto
se le llama a la presión que hay dentro de la pleura presión pleural. A la presión que hay adentro del pulmón, prácticamente hablamos de la zona alveolar, que es la zona presión alveolar. Y afuera, la presión que tenemos en la boca, afuera de nuestro cuerpo, le llamamos presión atmosférica. Acuérdense que presión es fuerza sobre superficie, y esta presión está ejercida por un conjunto de gases que forman lo que llamamos el aire. Si bien ustedes saben que la presión atmosférica es de 160 milímetros de mercurio, habitualmente en fisiología respiratoria la transformamos en un cero, o sea que la presión peritorácica, que se abrevia así, PT, suena feo pero así, tiene cero. No es cero real, es un cero que le ponemos para bajar con las otras presiones, pero son 760 milímetros de mercurio. Y habitualmente, como no es sangre, la sangre tiene mucha presión, entonces se mide en milímetros de mercurio, que es pesado el mercurio para evitar que suba. En el aire, como genera bajas presiones, se usan centímetros de agua, que permite indicar más amplitud. Entonces, decimos que la presión afuera es 0 centímetros de agua. Mentira, hay mucha presión, hay 760 milímetros, de lo que genera la atmósfera, pero la dejamos en cero. Y le definimos una serie de presiones acá diferenciales. TP es presión transpulmonar, y es la diferencia entre alveolo y pleura, o sea, la diferencia entre esto y esto, acá, es la diferencia transpulmonar, la presión transpulmonar. La presión transtorácica es la pleural menos la peritorácica, o sea, si uno resta la presión que hay acá, adentro de la pleura, menos la presión que hay afuera, es la transtorácica. Lo que hay afuera menos lo que hay adentro, siempre, tanto para pulmón como para caja torácica. Y esta, que es la presión transtóraco-pulmonar, TTP, es la de adentro, la alveolar, la bien intrínseca, menos la de afuera, la que hay afuera. Entonces, se lo resumo, es bien sencillo. Tanto nombre, porque hay dos presiones que importan un montón. La transpulmonar, que es la que va a permitir que el pulmón haga esto. Miren, sí, a ver. A ver si llego. La presión entre este punto y este van a permitir justamente que ese pulmón haga esto o que haga esto. Si hay más presión acá que acá, el pulmón va a ir para este lado. Si hay más presión acá que acá, el pulmón va a ir para el otro. ¿Entienden? Sí. Ahora, eso no implica movimiento de aire. El aire se va a mover desde la atmósfera hasta el alvéolo si hay más presión. Vamos a ponerlo acá que acá. ¿Y cuál es esa diferencia entre este punto? La transtoraco-pulmonar. O sea, básicamente la última, la PTP, esa que está ahí, que es la presión transtoraco-pulmonar, esta es la que va a permitir el movimiento de aire del exterior al alvéolo. Si hay más presión acá que acá, el aire va a entrar. Si hay más presión acá que acá, el aire va a salir. Pero para lograr eso tengo que abrir o cerrar el pulmón, y eso es la presión, o lo va a definir la presión transpulmonar. Sí, señorita. No parecieran lo mismo, ¿no? Claro, no. La PTP o presión transpulmonar es la diferencia entre la pleural y la alveolar. Mientras que la otra, la transtoraco-pulmonar, es la diferencia entre el alvéolo y el medio externo. ¿Y la transtorácica para qué sirve? Después lo charlamos porque se usa a veces para entender la intensividad torácica, que ahora el tema está mucho más. Bueno, miren. Este es el diagrama de ciclo respiratorio. Así como es un diagrama de ciclo cardíaco.
que en función del tiempo, entre una inspiración y expiración, nos va graficando las curvas de volumen y de presión, y también de flujo. Miren, en la inspiración ustedes saben que el aire entra, está escrita en este registro una inspiración que llamamos común o corriente, la que venían haciendo ustedes hasta ahora. Y más o menos es de medio litro. Habrán leído ustedes la inspiración corriente, o perdón, volumen corriente, o es justamente medio litro, 500 mililitros. Acá dice 0,4 litros, pero podría ser 0,5 litros. El aire ingresa al pulmón, por eso pasamos de 0 a 0,4 cuando inspiramos, eso todos lo saben, no necesitan ministerio, pasa que cuando ustedes hacían, el aire entra al pulmón. Y cuando expiramos, sale y vuelve a un especie de cero relativo. ¿Por qué puede el pulmón inspirar? Porque con el movimiento del tórax hacia afuera, que vimos hace un rato, con el movimiento del tórax hacia afuera, voy a marcar muy delicadamente sobre la punta de la flecha la pared torácica, ¿lo ven? Sí. Cuando la cavidad se amplía, hace esto, va para afuera. Pero el pulmón queda en su punto, o sea, la pared pulmonar está acá. Entonces, si yo amplío un volumen, ¿qué le pasa a la presión ahí adentro? Baja. Si yo lo hubiera apretado, como llevar una pelota y la aprieto, la presión adentro aumenta. Si yo me pegara las manos en una pelota y hiciera esto, ¿qué le pasa adentro? Baja la presión. Inverso. Entonces acá pasa eso, baja la presión pleural, la de acá. Entonces, el descenso de la presión pleural, que baje esta acá adentro, permitiría que el pulmón también siga, al haber menos presión, que se le oponga el mismo camino. Esta experiencia ustedes la pueden hacer, agarran una bolsita, la cierran y la meten adentro de otra bolsa, y cuando abren la bolsa más grande, se abre la chiquita que está adentro. Es así. Al expandir el pulmón, ¿qué le pasa a la presión en el alvéolo? Perdón, ¿qué le pasa a la presión? Sí, si se quiere, en el alvéolo. Disminuye. Entonces, si uno mira, acá, el gráfico, va a ver lo siguiente. Cómo la presión intrapleural baja. Miren solo la parte roja continua. Hasta que termina la inspiración. Tenía un valor de reposo de menos 5, que es el valor habitual de la presión pleural, menos 4, menos 5 centímetros de agua, por la tendencia permanente del pulmón a estar más chiquito por su fuerza elástica. La presión pleural en reposo suele ser negativa. En todos ustedes, son gente normal, mientras están en un punto de reposo es negativa. Y cuando inspiran se hace más negativa. Pasa de menos 5 a menos 8. Y eso permite, fíjense, que la presión en el alvéolo se vaya a menos 1 centímetro de agua. Menos 1, menos 2, más o menos. Es una respiración común. Eso alcanza para que ahora la presión acá es menor que afuera. Y entonces el aire crece, y por eso acá tienen el volumen que entra, y tienen un flujo que habitualmente denominamos negativo cuando es el ingreso, pero es flujo, no importa, olvídense. Flujo significa velocidad, ¿se acuerdan? Velocidad que la cuestión es que empieza a haber una entrada de aire. Y después, cuando cesa el movimiento muscular, el pulmón tiende a volver y los músculos tienden a volver a su posición, la presión intrapleural tiende a volver. La presión pleural tiende a volver a menos 5, esta diferencia después la estudiamos, ya mis tesis, esperen un cachito. Y entonces el alvéolo tiene una presión nuevamente positiva de más 1, porque ahora la presión
presión pleural está aumentando de nuevo, entonces está comprimiéndose el pulmón y el aire sale en vez de entrar. Afuera, acuérdense que siempre es 0. Entonces, si logramos que sea más 1 o más 2 centímetros de agua de presión en el alvéolo, logramos sacar el aire. Cuando respiraban hasta hace un tiempo, esto cuando yo les dije y les hice saber que ustedes estaban respirando, ya empezaban a hacer cualquiera. Pero antes de eso, ustedes seguramente estaban respirando un volumen que se llama corriente. Se lo define como el aire que ingresa o egresa en un ciclo respiratorio, pero en reposo o tranquilo. El término que más se usa en castellano es respiración tranquila, porque volumen corriente también es aquel que ingresa y egresa cuando hacemos, por ejemplo, un ejercicio. O sea, a ver, si yo hago esto forzado, igual estoy ingresando y sacando aire, y eso será un volumen corriente. O sea que, ojo con la definición, volumen corriente es lo que entra y lo que sale del pulmón en la respiración. O sea, lo que entra o lo que sale, porque hay que medirlo una sola vez. El reposo es de 500 mililitros o medio litro. Y acá está representado en este gráfico, que este gráfico tiene que ver con un aparato que se llama espirómetro, que en la antigüedad era un tubo, creo que se lo voy a mostrar en una foto, que digamos, una campana invertida sobre agua que sube y cuando uno la infla, si uno hace así, la campana sube, pero también gira un poquito, entonces va girando a la par de que sube y baja, entonces va inscribiendo estos registros. Este es el volumen corriente, sube, baja, y si yo empiezo a hacer una actividad, por ejemplo, deportiva, esto va a subir y bajar, aún lo quieran o no controlar ustedes. Vamos, yo voy a dar teoría de ejercicio, así que ahí vamos a hacerlo mejor, pero empieza a aumentar el ejercicio con determinadas patologías y se sigue llamando volumen corriente. Ahora, se le llama volumen de reserva inspiratorio, acá lo tienen, al aire que está por encima. Fíjense, hasta acá es volumen corriente, esta es una inspiración, desde acá es una inspiración hasta acá. Bueno, esto que queda acá arriba se llama volumen de reserva inspiratorio, o sea, yo vengo respirando así. ¿Ven que puedo tomar más aire? Ese aire que yo tomo por encima del volumen corriente, entre comillas, es volumen de reserva inspiratorio. No es un aire que sea muy preciso de medir, pero sí está bueno porque en la teoría me permite decir que siempre tengo más reserva dentro del pulmón de la que, o puedo meter más aire del que meto habitualmente. Ese es el concepto que tenemos que tener cuando decimos volumen de reserva inspiratorio. O sea, el volumen de reserva inspiratorio, cuando estamos en respiraciones tranquilas, nos queda una reserva casi de 2 litros, son como 2 litros. Pero depende mucho de los litros. Uno le dice 1,5 litros, 2, 2,5. Perdón. Y si yo vengo respirando ¿ven que todavía puedo sacar aire? O sea, desde el punto en donde estoy respirando aún abajo, todavía puedo sacar. Eso se llama volumen de reserva expiratorio. Y también son 1,5 litros, 1 litro más o menos. Claro, si uno empieza a sumar lo que respiramos habitualmente en reposo, tranquilidad, más lo que podemos llegar a respirar hasta arriba, y lo que podemos largar hasta abajo, todo esa suma de esos 3 volúmenes se llama capacidad vital. Por eso, ahí lo tienen, la suma de los 3 que mencioné es la capacidad vital. Más o menos. Perdón, ahora voy, no es lo mismo. Más o menos, el promedio de los recontra promedio, un 3,5 litros, 4, si sumamos todo. Y hay un volumen que está abajo mostrado, que se llama volumen residual.
y es el aire que no puedo largar por más de que haga una respiración completa, vamos a decir. Entonces yo largo todo el aire, hay una parte que no se puede largar. Para largar todo el aire hay que hacer mucha presión pleural, incluso suele llegar a positiva, como lo logro con los intercostales internos y en los abdominales que apretan para que suba. Fíjense, cierren los ojos, pero pónganse las manos en la panza y hagan esto, bien fuerte. Larguen todo el aire que quieran. Bueno, ¿se tocaron la panza? ¿Notaron que se contraen los músculos o no? Sí. Incluso pueden doler a veces si lo hacen muy fuerte. Eso es porque se contraen los abdominales. Bueno, eso que parece que uno sacó todo, y dice, uy, no, saqué todo, es porque no sacaron todo. La presión pleural es tan alta que logra cerrar algunos bronquios que están ya más cercanos al alvéolo y que no tienen cartílago. Vieron que los bronquiolos tienen todavía cartílago, pero llega un momento donde ya no lo tienen. Bueno, en donde no hay más cartílago, la presión tan alta de la pleura termina cerrando los bronquios y dejando aire atrapado. Que por más fuerza, es peor, mientras más fuerza yo hago, sale. Y eso permite entender el concepto de que si yo saco fuerte, rápido o lento todo el aire, siempre sale lo mismo. Si saco así, yo podría hacer esto. Corto para no. Pero podría hacer esto, o puedo hacer así. De las dos maneras, si yo le doy hasta el final de lo posible, saqué el mismo volumen, la capacidad vital. Porque la única diferencia es que llego antes o no a la presión esa que se llama presión de cierre, donde se cierran las vías aéreas de baja, de pared muy débil, si se quiere. Por ahí la primera vez, tener más resistencia fuera y poder sacar más. Ah, claro, pero sí, tenés razón, pero yo lo hice así también para que se oiga, ¿viste? Pero sí, después vamos a hablar de eso, está bien, tenés razón. Bien, la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio es la capacidad residual funcional que preguntaban allá atrás, y la suma de los dos de arriba, del volumen de reserva expiratorio y del volumen corriente, es la capacidad inspiratoria. Son términos, chicos, pero es mucho más importante que se acuerden cuál es la suma de estos tres primero, que es la capacidad vital, y que sepan que hay otro volumen más, que casi 1 litro que queda en el pulmón, o 1,5 litros, que no se puede sacar nunca. Mentira. No es que un aire que se pudre ahí adentro, pero que en una respiración yo lo puedo sacar y queda. Después se va juntando con el otro, va entrando y saliendo, ¿me entienden? No hay aire podrido, porque alguna vez en un examen escuché eso. Y la suma de todos los volúmenes es la capacidad pulmonar total. Claro, si yo me voy hasta arriba, ¿cuánto aire tengo en mis pulmones? La capacidad pulmonar total, incluyo también lo que tengo residual. ¿Perdón? Bien. No respiramos una vez y nos morimos. ¿O sí? No, respiramos un montón de veces. Y eso se llama frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? De 16 a 20, ¿no es? Espectacular, espectacular. En reposo, por supuesto. ¿Y cómo la miden? Sin que la persona sea consciente. Ah, claro. Por Yo la te digo, expansión del tórax. Contando cuántas veces el tórax se eleva sin avisarle a la persona que lo está contando. Perfecto. Yo me siento acá, delante, no voy a poner el ejemplo, pongo delante de ella, está allá, así, acá la tengo, así. Y me quedo mirando en el pecho, no le digo nada. ¿Qué va a decir esta chica? O sea, lo que hicieron está muy bien, pero falta un poquito más, porque si no, no se puede tomar. Sí, eso no.
le pongo una mano en el hombro y no le digo nada, porque si no empieza, claro, o sea, si yo le digo, che, respira tranquila, hace cualquiera, no hace lo que, bueno, entonces no le digo nada, la miro, le pongo la mano en el pecho, le pongo la mano en la boca, así, un minuto. No sé cómo hago. O sea, ¿me entienden? Que es una cosa práctica, nada más que para romper el hielo. Mientras estoy haciendo otro examen, le puedo estar observando cómo... Claro, es espectacular. ¿Cómo qué, por ejemplo? La presión. La frecuencia cardíaca o la presión. Lo que pasa es que lo bueno de la frecuencia es que yo ya estoy con el reloj. Cuando la puedo hacer boludo, le mido el pulso, cuento 30 segundos del pulso, después lo multiplico por 2, y los otros 30 segundos lo uso para el pulmón, sin decirle nada, estoy de costeleta, estoy mirando. ¿Se entiende? Eso es lo que en la práctica van a hacer eso. Bueno, genial. Una pregunta, ¿esta se puede fraccionar? No, en realidad, no, está, a ver, chicos, todo es posible. El tema es minimizar el error. Si yo estoy haciendo un examen normal, por ahí puedo darme ese lujo de decir, bueno, lo divido en dos partes y lo multiplico por 2. Pero claro, tiene razón. Si son 12 por minuto y conté en 30 segundos y le erré, cuando multiplico por 2 es peor. Está re bien. Pero bueno, de última, si estoy evaluando una enfermedad respiratoria, donde veo que el dato de la frecuencia es muy importante, me hago el giro y le tomo en 2 minutos la frecuencia cardíaca y por tanto aprovecho un minuto entero. Bueno, siempre es cuestión de ver en el momento cómo es esto. Esperen un cachito. Quiero decir una cosa muy importante. Después vuelvo. ¿Por qué toda esta historia? ¿Por qué la respiración es voluntaria e involuntaria? ¿Qué puede ser de las dos maneras? ¿O por qué tiene que ser de las dos maneras? A ver, ¿por qué tiene que ser involuntaria? Perfecto. Ya está, lo dijeron y creo que es contundente. Me olvido de respirar, me muero. Chao. Tiene que ser involuntaria. Ahora, ¿por qué voluntaria? Si es una bomba como el corazón es involuntario y anda también. ¿Tiene automatismo una persona? ¿Necesita un músculo voluntario para funcionar? Sí, eso estoy de acuerdo. Lo podrá. De todas maneras, como es involuntario, los empleados se podrían mover igual que voluntariamente, pero... Pero por ejemplo, para tirarte al agua, cosas así, le tengas también la posibilidad de decir, no respiro por un ratito. Me encantó, eso me gustó. De todas maneras, podríamos no meternos al agua nunca. O sea, podría ser el agua más peligrosa de lo que... No, con mecanismo de defensa. Cuando hay polvo en el aire. Sí, claro, todos esos mecanismos de defensa, para los venenos, para todo eso está bárbaro. Eso es una razón. Pero para regular otras cosas, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, vos por si disminuís la respiración, hacer más tranquila, ¿no podés también disminuirla? Y pero podés controlar la respiración, pero sí, qué sé yo. En realidad lo ideal es que se regule solo. Lo vos regulás esa que pase a lo que vos necesitas y me estás pensando. Pero allá dijeron algo súper espectacular. Dale, de nuevo. Para hablar. Claro. Desde que los mamíferos emiten sonido, se necesita el aparato respiratorio para hablar, porque si no, hablamos. Todo el tiempo de esta función del aire, el oxígeno, que ellos cambiamos el habla. Quien impulsa el aire que sale por la cuerda vocal es el pulmón. Y ese es el mecanismo, la explicación más importante por la cual la respiración tenga que ser también voluntaria y sea semejante cachengue, el que va a estudiar la semana que viene con Ruth, de controlar un sistema que tiene las dos concepciones, ¿no? Voluntario y voluntario. No es tan fácil. Por eso el bulbo, que tiene la parte de regulación, es más complicado incluso que la regulación cardíaca. Bien. Genial. ¿Por qué hace un ratito hablé de volumen y después hablé de frecuencia? ¿Por cuál? Porque a nosotros no nos interesa tanto el volumen solito y la frecuencia solita, nos interesa como en el corazón, ¿qué cosa?
El volumen minuto cardíaco, que acá le podemos llamar volumen minuto respiratorio, o como le llamamos de verdad, ventilación. El término ventilación, que está acá abajo, es el término bien de flujo y es el producto de la frecuencia por el volumen. ¿Entienden esto? Ya vieron teóricos y estudiaron lo mismo en el cardíaco. Sería como multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Bueno. Uno habla de muchas ventilaciones, pero las que más se usan tienen que ver con dos volúmenes que son los que más se usan para entender la fisiología del intercambio gaseoso. Uno es el volumen alveolar y otro es el volumen corriente y otro es el volumen del espacio muerto, que en la práctica, pero es que me cachan y al final no lo tengo acá, pero lo voy a decir, yo sé que ustedes tienen una capacidad muy grande. El volumen corriente se puede dividir en dos, entonces se transforma en la suma de estos dos. Volumen alveolar más volumen del espacio muerto. La D es de dead, en inglés, que es muerto. Entonces, VT es la sigla que usamos para volumen corriente. Volumen tidal fue el tipo que hizo la primera vez las mediciones, entonces se llama VT. El volumen corriente se lo abrevia como VC o VT. VA es volumen alveolar y VD es volumen del espacio. Volumen corriente era la cantidad que entraba y salía, ¿se acuerdan? Pero de lo que entra en cada respiración hay una parte que va a los alvéolos para intercambiar gases con la sangre. Y ese es el aire que se llama volumen alveolar. Y acá está la definición, miren. Volumen alveolar, volumen de aire que llega a intercambiar gases con la sangre. Pero hay otro volumen, que es un pedazo del corriente, más o menos se distribuyen así. Si el corriente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era medio litro? 500 mililitros. Bueno, el alveolar es aproximadamente 350 mililitros y el del espacio muerto es 150, va a llegar a 500. ¿Entienden? A ver si hay un error muy común que cometen los exámenes es asignarle un rol diferente al volumen del espacio muerto y al alveolar. Porque el volumen del espacio muerto, la definición es muy simple. Es el aire que entra al pulmón en la inspiración, pero que no intercambia gases. Y se divide a su vez en dos partes, el anatómico y el fisiológico. El anatómico es el que no intercambia gases por culpa de la anatomía, porque queda en la vía aérea que no intercambia. O sea, a ver, si yo tengo todo esto para entrar, volumen corriente, miren, presten atención todo. Esto es medio litro. Todo lo que quedó acá arriba no va a intercambiar porque quedó en una zona, el aire que quedó en la boca, que quedó en la laringe, en la tráquea, ¿intercambia gases? Eso es volumen del espacio muerto anatómico. Pero después hay un poco de volumen en los alvéolos que tampoco intercambian por una cuestión fisiológica. Porque a veces algunos alvéolos completamente sanitos, por X motivo que va a explicar Ruth la semana que viene, no están perfundidos, o sea, no tiene sangre. Entonces, el aire está en el alvéolo pero no intercambia. Eso es volumen del espacio muerto fisiológico. Entonces, ¿cuál es el error que yo les digo que pasa en el examen? A ver, definime volumen alveolar. Es el volumen que entra a los alvéolos. Mal. Y ustedes salen diciendo, hijo de puta, o yo me dijo que estaba mal. Se llama alveolar, yo le dije que era el aire que está en los alvéolos. Eso es porque es un error en la concepción, pero ya está aceptado universalmente que así que va a ser. Porque en realidad debería llamarse volumen de los alvéolos que sí intercambian. Pero se llama volumen alveolar. Pero si ustedes dicen el volumen alveolar, el volumen de los alvéolos está mal, porque es el volumen que hay en los alvéolos, pero que intercambian, tienen que agregar esa frase. Porque los alvéolos que están llenos, pero no intercambian, forman parte del espacio muerto. Y si quieren, dentro del espacio muerto, eso se llama fisiológico.
¿Por qué? Porque a veces esos alveolos se encienden y a veces no. Entonces, ventilación, volviendo, es el producto de un volumen por la frecuencia. Acá tienen el ejemplo más clásico que usamos para todo, que es la ventilación alveolar, que es, pues miren, acá estaba, BT igual a BA más BD, que volumen. Y la ventilación alveolar es el volumen alveolar por la frecuencia respiratoria. La ventilación corriente será el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. La ventilación del espacio muerto será volumen del espacio muerto por frecuencia respiratoria. O sea que cuando ustedes le digan qué es ventilación, ustedes tienen que decir que es flujo. Se logra multiplicando un volumen por la frecuencia. Porque algunos contestan ventilación, el aire es ventilar, es como abrir la ventana. No sé. Y está bueno el concepto de ventilación alveolar porque cuando ustedes hacen la cuenta, 350 mililitros por cada respiración, multiplicado por unos 10, 12 respiraciones por minuto, 14, ¿saben cuánto les da? Y más o menos unos 5.000 mililitros por minuto. O 5 litros por minuto. ¿Y eso a qué les hace acordar? Pero litros por minuto, ¿eh? O sea, que como el pulmón entran y salen permanecen 5 litros por minuto. ¿Y eso a qué le hace acordar? Al volumen minuto cardíaco. O sea, que el corazón le manda al pulmón 5 litros por minuto de sangre y al pulmón le llegan para intercambio gaseoso 5 litros de aire. ¡Oh! ¡Qué coincidencia! No, siempre un cachito menos, ¿eh? Siempre, capaz que 4 para un 5 de volumen minuto, que sea. Pero es casi igual. Eso lo van a tratar con Ruth next week. Esto es un espirómetro. Estos eran los viejos espirómetros, estos que se llamaban de campana, donde el aire entra, uno sopla por acá, el aire entra y la campana sube, flotando en agua. Inscribe un registro con una lapicera en papel. Viejito. Y esto es súper moderno. Una turbina que da vuelta cuando uno sopla. Y eso se traslada a un transductor que mide y sensa en una computadora que corresponde en volumen. Esos son los de estos son los de se llaman secos de turbina. Y estos que están acá, que yo mostré al principio, tienen una membrana que deja pasar el aire pero se mueve un poco, entonces se llaman de presión, como un tacómetro, porque detectan presión y lo transforman en volumen, después con la computadora. Calibrarlo cada tanto y con eso uno mide la expiración, aunque también podría medir la inspiración, pero hoy en día se ha dejado de medir todos estos volúmenes por separado, porque cuesta mucho saber cuándo vas a hacer de corriente a de reserva, porque depende un poco de la voluntad. Entonces se mide, se llega hasta arriba y se sopla. Y todo lo que largamos es la capacidad vital. Y ese dato no falla, porque ese es siempre medible de la misma manera. Entonces, como también interesa medir a qué velocidad sale el aire, lo ideal es que siempre sea la misma maniobra y no dejarle al paciente que haga lo que se le antoje. Entonces se usa lo que llama la maniobra forzada. Entonces, yo quiero medir cuánto aire tiene un pulmón. Da lo mismo hacerlo lento que hacerlo rápido. Pero como en la maniobra yo también voy a averiguar un valor que es de velocidad, me conviene hacerlo rápido. Entonces se llama maniobra forzada. Le digo al tipo, larga todo el aire que tenés, pero a toda velocidad. Y si yo quiero largar todo el aire, lo tengo que hacer durante 6 segundos. Y le tengo que decir a la persona que haga mucha fuerza. Y le tengo que decir, dale, dale, no te rindas, como si fuera un parto. Dale, dale. Así es. ¿Contaron cuánto pasó? No pasaron 6 segundos. Pasaron 2, 3. Y yo ya no daba más, lo corté porque tampoco me ha desgarrado. Pero que ya lo último parece que uno no larga nada, chicos. Y sin embargo, algunos mililitros se largan.
pero la gran mayoría del aire sale en el primer segundo. Por eso se usa un parámetro que se llama B⁻₁ o volumen expiratorio forzado al primer segundo. A ver si, miren, capaz, si pones un millón, intenté, voy a usar el pizarro, un poco. Inspiración forzada, entonces es el aire que saca el volante, pero eso inspiración forzada. Ahí está todo escrito, chicos, pero no importa, no miren ahí, miren acá. Después lo ven ahí. Esto es capacidad vital, pero como yo hago una maniobra forzada, se le llama CBF. Cuando ustedes vean CBF, capacidad vital forzada, es lo que el espirómetro detectó. Yo soplé y detectó una cantidad, qué sé yo, no sé, pónganle, en mi caso son 4 litros. 4.000 mililitros, 4 litros. Automáticamente la computadora me tira cuánto de esto corresponde a los valores teóricos, porque hay un valor que se llama capacidad vital forzada predictiva, que depende del sexo, la talla y la edad. O sea, no todas las personas tienen la misma capacidad vital. Las mujeres tienen menos capacidad vital porque el tórax termina más en triángulo que en el hombre. Los sujetos, a medida que vamos aumentando en edad, después de los 30, 40, empezamos a perder capacidad vital porque empezamos a tener un pulmón tan sensible. Los sujetos más grandes tienen un tórax más grande. O sea, el tipo más alto tiene un tórax más grande y por lo tanto tiene más volumen. El más grande tiene casi todo más grande. Entonces hay un valor que me lo va a dar la edad, sexo y talla con la computadora que está medido en lo normal. O sea, a ver, yo tengo 40 años, 1,73 de altura y creo ser hombre. Bueno, dice la computadora que yo debería tener 4 litros. Este es el valor teórico, porque le han medido a tanta gente de mi edad, de mi sexo. 4 litros. Entonces se puede hacer una cuenta que es la capacidad vital forzada predictiva porcentual. Este es el término, porcentaje de la capacidad vital forzada predictiva, que me dice 100%. Se calcula dividiendo lo real sobre lo teórico multiplicado por 100. Ahí tienen la fórmula, pero no importa, lo que quiero que entiendan es el concepto. Si yo tengo lo mismo que dicen las tablas, estoy al 100%. Tan dulce. Ahora, si yo hubiera tenido 3 litros y 4 era el teórico, ¿cuál hubiera sido el porcentaje? 75%. 75%. 3 sobre 4 por 100. Excelente. Bueno. Se considera que hasta un 75% es normal. Lo normal es hasta un 75%. O sea, mayor a 75%. Mayor y menor. Si una persona tiene menos del 75%, implica que está con algún problema que se llama restrictivo. No importa por ahora, porque eso es para la patología. Pero se llama restrictivo. Digo, por ejemplo, un tipo tiene un neumotórax, le llenó la pleura de aire, no le funciona el pulmón cuando sopla y capaz que tiene un 30%. Es una restricción. Tiene una neumonía, los obesos que se les va a para arriba, bueno, un montón de circunstancias, las neumonías, etc. Eso para ustedes no. Pero después hay un valor que se llama B⁻₁, que es el volumen expirado en forma forzada en el primer segundo, por eso sub 1. Entonces, tomo aire, largo, cuento hasta 1 y lo que entró en ese primer segundo es el B⁻₁, que es bastante grande. Es bastante grande. Generalmente es un 80% más o menos del valor
Sí, del valor total. Me dejan cambiar el número porque me va a gustar un poco más. Supónganse que los valores eran 5 y 5. O sea que yo soplo 5 y en el primer segundo salen 4. Automáticamente se hace un índice que se llama TIF o índice TIF-NO. ¿Qué es lo que hizo él en la mente? Que es dividir este sobre este, o sea, el B sub 1 sobre la capacidad vital forzada. 4 sobre 5. How much? 0,8 por 100, vamos a poner por 100, para que el hilo, 80%. ¿Qué me dice este valor? Está todo ahí, pero me dice. Cuando yo soplo, el 80% del aire total sale en el primer segundo. Es el porcentaje del aire que sale en el primer segundo. Es cuando más sale. Este valor tiene que ser normalmente también mayor o igual a 75%. Porque si no es el 75%, es porque hay una obstrucción, se llama enfermedad obstructiva. Como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del que usa cigarrillo. ¿EPOC? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva. O sea, a ver, si yo largo 5 litros soplando, pero el BEF sub 1 es 2,5, ¿cuánto es el TIF? 50%. Perfecto. ¿Es normal eso? No, no es normal. Porque, y uno dice, este hombre no tiene capacidad pulmonar. Sí, no tiene, la capacidad vital está normal, la tiene. El aire lo larga, pero lo larga lento, claro, lento. Tarda más en largarlo, porque al primer segundo recién largó 2,5, después termina largando todo, pero lo larga lento. Eso quiere decir que hay una resistencia en la vía aérea, no en el pulmón, sino en la vía, que es el circuito bronquial. ¿Entienden? Fíjense que estupidez, un aparato tan sencillo me permite distinguir si la enfermedad del tipo es obstructiva o restrictiva. También hay un valor que se llama BEF sub 1 predictivo, en base a lo que tiene la población. Esto según el sexo y talla, pónganse que es 4,5. Y se puede calcular un porcentaje del BEF sub 1 predictivo, que qué sé yo, no se va a poner que 90%. Estos dos en particular son mucho más usados o preguntados, si se quieren, en patología médica. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa para definir si el tipo tiene o no la enfermedad es esto, el TIF. Esto en realidad ya sirve solo para diagnosticar la severidad y es otra historia. Pero es lo que debería tener según lo que tiene la mayoría de la población. Y cuando ya está muy bajo hace que la enfermedad sea de características severas. Pero eso para ustedes sí. TIF o índice TIF-NO es el porcentaje del aire que salió en el primer segundo. ¿Y se puede medir con la capacidad vital forzada o con el volumen expiratorio forzado del primer segundo? Claro, se necesitan esos dos valores, porque es la división. Pero el medido, sí. Y si en vez de ser, si es mayor el normal, era hasta 125%. ¿Cuál? Cualquiera de los dos. Sí, a veces da. Hay gente que le da 150%. Claro, tiene después. Está lleno. Eso no es malo. No. Cualquier valor por encima de 100 no es malo. El TIF nunca va a poder dar encima de 100, porque no un porcentaje de alguna fracción, pero los otros sí. Eso lo puedes ver en una persona que estudia por ejemplo, porque a veces de algunos deportes que aumentan el diámetro como la natación, te permiten un poco más de volumen. Y a veces gente muy alta, a veces gente, muy alta no, porque
eso está en función, ya está organizado con la altura. Pero hay gente que tiene más intensividad, hay variantes, lo que uno tiene es promedio. El pico de flujo, ¿qué es lo que Es justo iba a eso. Espectacular. Chicos, cuando uno larga el aire, al principio va lento, sube la velocidad y después baja. Eso es cualquier movimiento. El flujo es velocidad, no aceleración. Pero para poner algo en velocidad hay que acelerarlo. Y para sacarlo de velocidad hay que frenarlo. Lo que uno ve es que el flujo al principio es cero, sube y después baja. Suele subir mucho antes del primer segundo, por eso en el primer segundo sale tanto aire. Y si uno grafica la curva, los aparatos hacen el gráfico de la curva, encuentra esto: flujo, volumen. En la medida que va saliendo el aire, va habiendo un flujo cada vez más alto y después va cayendo. Hay un valor máximo que se llama pico flujo o flujo giratorio máximo, que sería la máxima velocidad alcanzada por el aire. Y se mide en velocidad. Acá está medido en litros por segundo, en este gráfico, pero en otro gráfico se mide en mililitros por segundo, o mililitros por minuto, depende de qué producto de transporte. Y ese valor se puede llegar a sacar de un aparatito revoludo que no es un kilómetro, sino que es un pico flujo, a sacarlo bien. Y lo van a hacer en el gráfico de la semana que viene, en la cátedra. En la cátedra de la semana que viene van a tener un aparatito con el que van a medir esto. Pero este aparatito estima, es soplar y mueve una aguja. Y según cuán fuerte sea la velocidad, cuán rápida sea, la aguja queda más arriba o más abajo. Y es un muy buen estimador del VEC sub 1, a pesar de que no es el VEC sub 1. Como el VEC sub 1 es un muy importante dato en los asmáticos y en los EPOC, se les da estos aparatitos a los pacientes para que se miran en su casa, o a veces los tenemos en la guardia o en el consultorio para no tener que hacer una estimación. Pero es un estimador del VEC sub 1, no es el VEC sub 1. Bien. Pero quiero que ustedes lo vean mejor en el práctico, porque en el práctico está más piola, porque lo van a poder vivir. Tienen que buscar los valores normales según también edad, sexo y talla, y la explicación todo un práctico entero para eso. Bien. El pulmón se comporta en forma elástica y eso le permite un cierto grado de distensión. ¿Es lo mismo elasticidad que distensibilidad? No. Porque algo distensible es algo que puede agrandarse o cambiar de tamaño. En cambio, algo elástico es algo que vuelve a la posición. Hay cosas que son elásticas e distensibles, cosas que son distensibles y no elásticas, cosas que son elásticas y no distensibles. Pueden ir o no de la mano. Pero la elasticidad influye en la distensibilidad. Porque el componente muy elástico tiende a volver y eso me dificulta abrir. Entonces, el pulmón es elástico y esa elasticidad influye en lo que se llama la distensibilidad. Lo importante en un pulmón es poder abrirlo, que se denomina distensibilidad el cambio de volumen por unidad de presión y se define como delta V sobre delta P. Todo esto es bien de física, pero yo hago un recordatorio igual. Y esta cuestión de que es elástico hace que el pulmón sea más difícil de abrir ya cuando está más lleno, más distendido. Es como una pelota o un globo. ¿Vieron que es más fácil inflarlo cuando está desinflado que cuando está más inflado? No son un juego de palabras, pero se dieron cuenta de eso. El pulmón es igual. Al ser elástico, me cuesta mucho más inflarlo cuando ya está bien estirado, porque hay una tendencia muy grande a volver. Entonces la distensibilidad no es igual cuando está vacío que cuando está lleno.
El promedio de extensibilidad es más o menos 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua que haya de cambio de presión. ¿Y por qué el pulmón es elástico? Porque hay elásticos entre los alvéolos, en lo que se llama el intersticio pulmonar, que generalmente son las fibras de colágeno y de elastina, que sobre todo la elastina funciona como un elástico. De ahí su nombre. Y también porque hay una fuerza para volver que la tiene un líquido que está en los alvéolos que se llama agente tensioactivo, o surfactante, que produce esto de la tensión superficial. Básicamente, ese líquido que producen los neumoncitos tipo 2 forman como una especie de capa sobre el alvéolo y permiten generar una especie de cinta. La comprensión más sencilla sería como cintas que rodean un barril, como si de afuera uno apretase, y eso permite que el barril quede armado. Bueno, la tensión superficial de una esfera, la tensión de una esfera es eso, es la fuerza que permite que esa esfera esté armada. Lo que pasa es que es una fuerza así, en este sentido. Pero claro, al apretar, genera presión en el interior de esa esfera. Y esa presión tiene que ver con el radio. Lo expresa el bien amado para muchos Laplace, con su ley donde dice que la presión es igual al doble de la tensión sobre el radio. O sea, la presión que se genera dentro del alvéolo, la presión adentro, es mayor si la tensión que hay en la pared es mayor. Y sobre todo, si el radio es chiquito. Si el alvéolo es chiquito, o sea, como la esfera es chiquita, se genera sobre el interior más presión. Porque el radio, no lo puedo mostrar, el radio figura como divisor. Entonces, si yo aumento el radio, la presión adentro disminuye. Eso hace que los alvéolos de pequeño diámetro tengan más presión que los otros en un pulmón anormal, sin surfactante, podría ocurrir esto. Alvéolos grandes tienen poca presión, alvéolos pequeños tienen mucha, lo que hay en los alvéolos pequeños se va a los alvéolos grandes por diferencia de presión y se termina formando un único alvéolo gigante que impediría la respiración o si quieren la oxigenación del tejido. Para evitar eso aparece este hipalmitoil fosfatidilcolina o surfactante, más fácil, que se le adosa a la pared y le hace cambiar la tensión al alvéolo. No quería, pero me prestá de nuevo. Sí, encima no ven mucho los no sé si ven demasiado. ¿Se ve algo? Cuando yo escribía acá veía algo. Bueno, encima acá fue peligro con la bandera. Bien. El secreto de que no colapsen los alvéolos tiene que ver, ¿sabes con qué? Con que todos los alvéolos, sean grandes o chiquitos, tengan la misma cantidad de surfactante. Porque el surfactante es elástico. Entonces, los alvéolos más chiquitos, como este, tienen la misma tensión, que es la fuerza esta. Perdón, al revés. Hablemos sin surfactante. Sin surfactante, para mantener la esfera hay una fuerza
circular que permite mantenerlo bien. Esa es la tensión. Pero esa fuerza permite generar una presión adentro. Obviamente, Laplace nos dice que esta presión es más grande porque el radio es más chiquito. O sea, presión es igual al doble de la tensión sobre el radio. Como el radio acá es chiquito, la presión es más grande. Y acá tenemos lo mismo, la presión es de doble tensión sobre el radio. La tensión es la misma acá que acá, porque la tensión la genera el material con que está hecho la esfera. La esfera está hecha con un epitelio, un tejido conectivo abajo. Pero la tensión es la misma, acá que acá, porque es por unidad de longitud. No importa esa grande longitud. En cambio, el radio es chiquito, hay más presión. Y acá, como el radio es grande, la presión es más chica, o sea que este tiene menos presión que este. Entonces, ¿qué hace el surfactante? Uno le pone la misma cantidad. Acá, la cantidad se distribuye en todo el alvéolo, así. En cambio, acá, como es más grande y es la misma cantidad que acá, tiene que quedar todo estirado, mucho más estirado. Entonces, al estar más estirado, tiende a volver y genera más tensión que acá, porque se anexa una tensión extra de este componente muy estirado, ¿entienden? Tendiendo a volver. Entonces, yo subo el radio, sube la tensión porque el surfactante se estira. Y eso me permite equilibrar la presión. Entonces, si acá el radio es bajo, la tensión es baja y la presión es la misma. O sea, básicamente actúa como elástico. Mientras más estirado está ese alvéolo, más elástico, más tendencia a volver. Eso hace que haya más tensión en ese alvéolo y que se genere más presión en su interior para igualar a los otros que tienen mucha presión, a los chiquitos. ¿De acuerdo? Entonces todos los alvéolos pueden convivir en paz y felicidad gracias al surfactante. Y ese surfactante, como es elástico, tiende a hacer que el pulmón vuelva. Entonces interviene en la extensibilidad. Che, ¿qué cosas intervienen en la extensibilidad pulmonar? Interviene el surfactante pulmonar e intervienen las fibras elásticas que tienen. Y eso hace que tenga determinadas características de extensibilidad, que es más o menos 200 mililitros por cada centímetro de agua. Y por eso, cuando lo inflan con agua o lo inflan con aire, no es lo mismo. Porque al inflarlo con aire, el surfactante genera bastante resistencia y hay que hacer bastante presión para que empiece a abrirse y aumentar el volumen. Después, a la vuelta, es mucho más fácil. Ahora, si ustedes lo inflan al pulmón con agua y anulan el surfactante, fíjense qué rápido se infla. Miren, a menos de 8 centímetros de agua ya tengo 200. En cambio acá necesité llegar a 20 para tener 200 mililitros. O sea, nada que ver la presión que le toca hacer un pulmón cuando lo inflo con aire que cuando lo inflo con agua. ¿Por qué? Porque tengo surfactante que se opone al inflado. ¿Pero es por el surfactante o por la tensión superficial? Porque no es que el surfactante disminuya la tensión. Ah, bueno, esa historia van a tener que hablarla con física. ¿Por qué? Porque yo lo que te expliqué es porque el surfactante evita que los alvéolos pequeños colapsen en los más grandes. Y tiene que ver con la distribución del surfactante. ¿De acuerdo? Sí. Pero después, la actividad intrínseca del surfactante como un detergente, la discuten mucho en física, excede por ahí el parámetro. Yo podría, pero si nos va a ir la hora no vamos a ponerlo. Pero yo ahora no, viste que no entré, me pegué en la tangente. Bueno, no importa. Porque, y bueno, pero de todas maneras, a la explicación técnica, anular las propiedades, o sea, que igual al anular el surfactante tenga que hacer mucha menos fuerza para abrir el pulmón, significa la conclusión de lo que yo estaba diciendo. Para distender un pulmón hay una fuerza que se opone, que es el surfactante. Nada más. Sí, sí. Eso es innegable.
Yo ahí lo que dije, chicos, y espero que este comentario me sirva para todos, es que la cantidad de surfactante es la misma en todos los alvéolos y entonces está más estirado en los alvéolos grandes y eso permite equilibrar tensiones y presiones. No estoy negando que el surfactante no disminuya la tensión superficial, pero en ese caso lo hace igual para todos. Bien, excelente. Esto lo van a ver con Ruth la semana que viene, pero es interesante porque, bueno, se lo dejo que lo miren con Ruth, ¿no? Está bien. También no lo van a mirar con Ruth. Dos palabras sobre difusión. Hay 100 metros cuadrados de barrera, la barrera alvéolo capilar, ¿se acuerdan? Famosa. Alvéolo, epitelio alveolar, plano, membrana basal, tejido conectivo, después viene la membrana basal del capilar y el endotelio. Un grosor ínfimo, fíjense, 0,3 micra, pero si uno agarra todos los alvéolos del despliega, la superficie de una cancha de tenis, 100 metros cuadrados. Impresionante. Eso permite que sea una barrera ideal. Y la difusión está expresada por la ley de Fick. Qué extraño. El flujo del gas, que se escribe así, B puntito, de un gas, es aproximadamente igual a esto que se llama el equivalente de la ley de Fick a la resistencia, que es área sobre T, bueno, A sobre T por el residuo de cada cosa, por la diferencia de presión, delta P. O sea, evidentemente, a un lado tiene que haber más presión que del otro para que haya flujo. Y hay una barrera que impide, como siempre, o resiste ese flujo. La barrera tiene que ver con el área, a más área, mejor para el flujo, a más sección o espesor de la barrera, menos flujo, porque está abajo dividiendo, ¿no ven? Y D es una expresión del gas, del tipo de gas, que es un coeficiente que tiene que ver con la solubilidad del gas y el peso molecular del gas. La solubilidad influye positivamente en el flujo. Mientras más soluble es el gas en un líquido, porque esa barrera es líquida, tiene agua, mejor para que fluya. Y si el peso molecular es grande, peor. Por eso está dividiendo, me hace caer al coeficiente y eso me hace caer el flujo. Por eso un elemento muy grandote tiende a tener menos posibilidad de difundir. La constante de difusión es directamente proporcional a la solubilidad, pero inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. El peso molecular influye un montón, no hablando de raíz cuadrada. La solubilidad de dióxido es 20 veces mayor que la del agua, que la del oxígeno, a pesar de que los pesos moleculares sean bastante parecidos. No son iguales los pesos moleculares, ¿no? O2, CO2, y al CO2 le agregamos un carbono más, pero es parecido. En cambio, la solubilidad es tremendamente diferente, tiene que ver con la construcción de la molécula. Entonces, se necesita menos presión o diferencia de presión para pasar dióxido de carbono que para pasar oxígeno. De ahí que los valores de presión de oxígeno y de dióxido de carbono sean distintos. Fíjense. Esta tabla. Voy a tener que usar esto. Miren lo que pasa con el oxígeno en el alvéolo, que es más o menos 102 milímetros de mercurio, y lo que pasa con la sangre venosa, que es 40. Esta diferencia
es bastante grande. Incluso es mayor, lo que pasa es que entre alveolo y sangre acá ya tuvimos equilibrio. Vamos a hablar un poquito de eso rápidamente. Miren, al alvéolo más o menos le llegan unos 150 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Por qué? Porque en el aire seco de afuera de nuestro ambiente tenemos unos 160 milímetros de mercurio, que es el 21% de 760, que es el porcentaje, perdón, que es la presión total. Como el oxígeno representa un 21% del aire, el porcentaje que representa de presión es 160 y lo tienen ahí. Después pierde un poquito de presión porque aparece humedad, hay que restarle un porcentaje importante al total de presión y bueno, termina quedando, no sé, lo van a ver con ruta la semana que viene, termina quedando más o menos 150 milímetros de mercurio en el aire ya de la tráquea, que es húmedo. Y de la sangre que llega del circuito venoso, de haber pasado por el tejido, llega más o menos a 40 milímetros de mercurio de presión. Entonces, claro, miren esta diferencia, 150 contra 40. El aire va a ser, el oxígeno, perdón, va a ser esto. A esto se le llama presión alveolar de oxígeno, con A mayúscula. Y a esto se le llama, lo que vamos a obtener acá se llama presión arterial de oxígeno, que con minúscula. El aire y el oxígeno empieza a pasar. Acá empieza a disminuir la presión y acá empieza a aumentar. Más o menos donde se equilibran. Y en 100. Fíjense que más o menos la mitad de esto. Entonces, en la práctica esto termina siendo 100 y esto termina siendo 100. O sea, llega a 40 por acá. Pero después terminan saliendo 100 milímetros de mercurio. Lo que pasa es que, claro, acá hay 100 y acá en el tejido hay casi 0. 10, 20. Entonces el oxígeno empieza a salir y establece un equilibrio entre 40. Esto está todo equilibrado porque es como el huevo, la gallina, o sea, ya está. Esto está funcionando siempre, entonces siempre uno encuentra 100 y 100 de un lado y de otro lado, pero la realidad es que está llegando mucho más y está pasando. ¿Me entienden? Sí. Perfecto. Excelente. Esto es lo que se disuelve en el agua de la sangre, que ustedes llaman plasma. Ahí está disuelto el oxígeno. El dióxido de carbono no necesita esta diferencia enorme de presión para pasar. Fíjense los valores, mírenlos ahí. Miren la diferencia. En sangre arterial de 40 y en sangre venosa 46. En realidad lo que está disuelto es re poquito, en realidad, es poco, pero lo que permite pasar o no el aire es lo que está disuelto. O sea, lo que pasa o no pasa tiene que ver con lo que está disuelto. Si yo tuviera mucho, no pasaría tanto. Y fíjense por qué esa diferencia es tan chiquita. O sea, a ver si me explico. En los tejidos llega a 46 de dióxido y cuando el dióxido se va, me deja 40 en la sangre arterial. ¿Por qué esa diferencia tan pequeña? Sí, porque evidentemente es mucho más soluble. No necesitamos presiones tan grandes para lograr que pase. Bien. Y tiene razón acá el amigo que dice que lo disuelto es muy pequeñito. Porque si no tuviera hemoglobina, el cálculo que se hace es de que viajan 0,3 mililitros de oxígeno en cada decilitro de sangre. ¿Saben lo que es un decilitro? Es la décima parte de un litro. En un decilitro entran 0,3 mililitros de oxígeno. O sea que entran 3 mililitros de oxígeno en un litro.
tenemos 5 litros de sangre por minuto circulando, o sea que habría unos 15 mililitros de oxígeno circulando por minuto en nuestro cuerpo, cuando, y esto es tema de la próxima clase, el consumo de oxígeno, cuando yo les dé ejercicio, vamos a hablar de este término, el consumo de oxígeno en los órganos, en todo nuestro cuerpo, es 300 por minuto. O sea, yo necesito en mi cuerpo 300 mililitros de oxígeno por minuto. Sin embargo, disuelto puedo transportar 15. ¿Alcanza? Me apago. Por eso necesito qué molécula. Muy bien, la hemoglobina, son los genios. Y sí, claro que sí. Yo se lo pregunto a mi hijo, lo sabe. Tiene 6 años. Miren, incrementa 70 veces el transporte. Tiene un peso molecular bastante alto. Tiene 4 subunidades. Cada subunidad tiene un grupo que se llama hemo, que es el que tiene un hierro que se une al oxígeno, y un politóxido llamado globina. Y más o menos un mol de hemoglobina, que equivale a 4 gramos más o menos, se combina con 4 moles de oxígeno, o sea que se da unos 4 litros de oxígeno por mol. Dando una cosa así, porque no, a los moles es un quilombo siempre hablar de moles. Hablemos de gramos. Un gramo de hemoglobina se combina con 1,39 mililitros de oxígeno. En la realidad termina siendo 1,34 porque hay una parte que es uniones férricos que no es exactamente la unión adecuada. Hablamos de los sitios de hierro ferroso que vale la pena. 1,34 mililitros de oxígeno. O sea que con un gramo de hemoglobina uno puede llevar 1,24 mililitros de oxígeno. Hay más o menos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Y se los dejo para el práctico, pero sabiendo que hay 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, y sabiendo que cada gramo puede transportar 1,34 mililitros de oxígeno, hay una pregunta del práctico, que es casi la mitad del práctico, durante la semana que viene, donde tienen que hacer la operación para ver cuánto oxígeno tiene la sangre. Pero se lo dejo porque quiero que jueguen. Entonces se lo hago ahora acá, lo copian y después no juegan nada. Y esto es importantísimo, y es con lo que vamos a terminar la clase de hoy, que tiene que ver con lo que llamamos el estado tenso o el estado relajado de la hemoglobina y la capacidad, ¿no?, de aceptar oxígeno. Porque esta es la curva de hemoglobina. Está buenísima porque nos dice que si yo voy aumentando la presión de oxígeno, o sea, el oxígeno que está disuelto, la hemoglobina se va llenando, o lo que sería lo mismo saturando. Pero no es una recta, sino que tiene dos formas. Primero esto, que está así, que se llama efecto alostérico, y significa que cuando se une la primera molécula de oxígeno a la hemoglobina, la siguiente unión es más fuerte, más afín. Entonces el siguiente oxígeno se une más rápido. Y ya que haya dos oxígenos en una hemoglobina, que puede captar hasta 4, hace que los otros dos enlaces sean más afines todavía. Eso se llama efecto alostérico. Más oxígeno le voy poniendo, más rápido se llena. Y lo ven en la curva. ¿Ven? A medida que voy teniendo más oxígeno, se dispara para arriba el porcentaje de saturación. Que bueno, la otra parte de la curva es la clásica curva enzimática de cualquier proceso de saturación. Porque claro, después en algún momento esto llega a un tope de 100 y no puede seguir más. ¿Por qué no puede seguir más de 100? Porque se llenó. Entonces, empieza así, sube rápido, gracias al efecto alostérico, y después en un momento trágate, una meseta, producto de que se llenó. Y después seguir metiendo, podrían seguir metiéndole más oxígeno, 200, 300 millones de mercurio, 600, que no va a cambiar casi. Fíjense qué pasa cuando llegan a 600, acá está el gráfico. Miren a dónde llega, ahí cambió un poquitito, ¿no? Capaz que llegó al 100.
y capaz que en 100 milímetros de mercurio de presión, que es lo que tiene nuestra sangre arterial, fíjense, la hemoglobina está saturada casi a un 100, lo voy a poner acá, a un 97,5%. En sangre venosa, como la presión en la sangre es mucho menor, es de 40 y pico, entonces la sangre venosa tiene un porcentaje de saturación del 75%, 70, 80. Eso está bueno porque aún en venas todavía le queda un montón de porcentaje de oxígeno a la hemoglobina. O sea que la hemoglobina es una buena reserva de oxígeno, por si pasa algo. Y también, al ser limitada en 100%, está bárbaro para prevenir la intoxicación con oxígeno, que ustedes saben que es peligrosa. Por suerte no pasa habitualmente, pero en un mundo con más oxígeno como en la antigüedad, esto permitiría haber evitado la toxicidad del oxígeno. Bien. Esto ya está, lo dije. Tengo que pasar rápido la fórmula porque eso para la clase que viene, para el práctico. Y esto es lo que quisiera recalcarles en el último gráfico que se lo voy a hacer ahí. Lo dejo publicado, pero voy a ver si prendo alguna luz más porque muy bien. A ver si puedo ver ustedes. Y puedo llegar a tocar algo que haga explotar todo. Miren, cuando la hemoglobina pasa por un tejido, en los tejidos hay mucho dióxido de carbono, hay mucha temperatura y hay bajo pH porque hay producción de ácido láctico. Lo vamos a charlar en el teórico de ejercicio. Esto afecta a la molécula de hemoglobina, la lleva a un estado diferente molecular, no importa, pero sí importa que ustedes sepan que ese estado molecular le permite a esa molécula ser menos afín por el oxígeno. ¿Qué significa ser menos afín? Significa capacidad de que el oxígeno se desprenda, se vaya y le cueste pegarse. O sea que la hemoglobina en el tejido cede oxígeno. Cuando la hemoglobina vuelve a pasar por el pulmón, ¿también que en el tejido la hemoglobina ceda oxígeno? Sí. Obvio. Perfecto. Acá, ¿conviene que sea una hemoglobina capaz de ceder? No. Cuando pasamos por acá, por el pulmón, o sea, la hemoglobina en el pulmón, es una hemoglobina que se enfrenta a una condición totalmente distinta, porque dióxido de carbono ahí no hay tanto, porque justamente donde se lava, donde se va. O sea que acá la presión de dióxido de carbono es menor, punto de salida. La temperatura es baja, ¿por qué el pulmón es frío? Comparado con el tejido que está caliente. Porque no tiene músculo, empecé así el teórico y así lo cierro. El pulmón es frío. La temperatura es baja, porque son los músculos que están afuera los que trabajan, no el propio pulmón. Y en el pulmón hay pH mayores por la misma causa, no hay ácido láctico, si no hay trabajo ahí. ¿Me entienden? Esto lleva a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y qué significa ser más afín? Que acá la hemoglobina en el pulmón tiene posibilidades de captar oxígeno.
sea, la hemoglobina, qué loco, ¿no? Cuando pasa por el pulmón tiene más facilidad para captar oxígeno y cuando pasa por el tejido tiene más capacidad de cederlo por cambios que le pone su medio ambiente. Y eso se ve después, ojo, porque después hay un error en la práctica, que dice, corre a la derecha la curva, ahora corre la curva, no sé. Pero lo de correr la curva hacia la derecha o a la izquierda, que lo van a ver o discutir en algún momento, es una consecuencia de esto. ¿Por qué? Porque la curva de hemoglobina es así. Sube rápido y después se satura. ¿Vieron? Esta es la curva. En el caso 1, que sería el de la hemoglobina esta en el pulmón, como es tan afín, esto es presión de oxígeno, esto es porcentaje de saturación. Como la hemoglobina es tan afín, hace esto, se satura antes, fíjense, no necesito tanta presión de oxígeno para que suba y se sature. Entonces, en el caso 1 del pulmón, uno dice, la curva de la hemoglobina se corrió a la izquierda, o sea, desplazada hacia la izquierda. El caso 2, en el tejido, es distinto, porque ya cuando uno construye la curva en el tejido, uno ve una hemoglobina que le cuesta un huevo subir, miren. Hasta que al final sube y se satura. ¿Por qué le cuesta saturarse? Porque tiene baja afinidad, porque tiene capacidad de ceder, no de captar. Entonces le cuesta llenarse, por eso le tuve que meter un montón de oxígeno para lograr saturarla. Y entonces la curva está corrida hacia la derecha. Entonces, ¿qué decimos? Que la hemoglobina, además de poder tener esta función de reserva funcional, de transportar un montón de oxígeno, de permitirnos estar vivos y de, si quiere, protegernos de los efectos tóxicos del oxígeno, también encima tiene la posibilidad de variar, ¿sí?, entre el tejido y el pulmón, la afinidad. Eso es lo que decía de la función amortiguadora de la hemoglobina. Exactamente. Es eso. Es eso.